como les dije anteriormente, el sermón será predicado en la palabra de Dios que viene de Jeremías 18, los versículos 1 al 11 esta mañana. Que Dios los bendiga con su palabra. La paz y la gracia de Cristo sean con ustedes en este día y siempre. Vamos a orar. Pedimos, oh Señor, que al meditar tu palabra, toques nuestras almas y nos alimentes. En tu nombre oramos, Señor. Amén. A veces, mis hermanos, una reforma es necesaria. La definición de la palabra reforma, como dije antes, un cambio para mejorar algo. Por ejemplo, hace unos 100 años en este país, una reforma laboral fue necesaria. En esa época, la gente estaba trabajando 15 horas al día. El pago era muy mínimo. Apenas la gente tenía para poner comida en la mesa. Además, no había seguridad. Todos los años, miles de americanos perdían sus vidas en caídas en las minas o en accidentes muy graves en las fábricas. Perdían dedos y manos en las máquinas y demandarles no hacía nada. Hasta niños de 10, 11 años estaban trabajando más de 12 horas al día. ¿Para qué? Para que las fábricas pudieran producir más. Pues una reforma laboral fue necesaria, y así fue. Tuvimos una aquí. Hace más o menos 50 años en este país, una reforma racial fue necesaria. Es que en esa época no permitían a los afroamericanos a comer en ciertos restaurantes, ni usar ciertos baños, ni asistir a ciertas escuelas, ni sentarse en ciertos asientos en los trenes y camiones. ¿Verdad? Una reforma racial fue necesaria, y así fue. Actualmente, como está el país de Venezuela, muchos opinan que una reforma es necesaria en el gobierno de Venezuela, porque hay tanto desorden y caos allá en este país en este momento. A veces, mis hermanos, una reforma es necesaria. En varias ocasiones a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de la historia, en los años, en ocasiones una reforma ha sido necesaria, y esto precisamente es lo que pasó más o menos 600 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una época del Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, antes que naciera Belén, 600 años antes. Una reforma en la iglesia fue necesaria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los judíos, no estaban actuando como el pueblo de Dios. Estaban adorando ídolos. Vivían en pecados de inmoralidad sexual. El entretenimiento era su Dios. Estaban pensando solo en ellos egoístamente. No adoraban al Señor, ni iban a la iglesia ya. De hecho, habían perdido la Biblia por años. Ni escuchaban la palabra de Dios ya. Dios miró eso y dijo, una reforma era necesaria. Un cambio para cambiar las cosas era necesario, y Dios hizo esta reforma. Usó a un profeta, un señor, un pastor que se llamaba Jeremías. Y vamos a escuchar la comparación muy bonita que Jesús puso, que Dios puso en esto. Escuchemos la palabra de Dios de Jeremías 18, hablando de esta reforma. Esa es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció lo que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también
yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora hablo con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviértales que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Esta es la palabra del Señor. Mira, Dios usó una comparación para ayudarles a entender. Dios usó la comparación de un alfarero. Un alfarero es un trabajador que trabaja con el barro para hacer vasijas y todo eso. ¿Okay? Y Dios dice, mire, igual como un alfarero que llega al trabajo y mira una vasija de barro, un montón de barro mal formado y medio feo, y dice, no le gusta lo que mira. Dice, esta vasija me quedó mal. Entonces él empieza a moldearla, usa las manos o sus herramientas o el torno, ¿verdad? O tal vez espátulas o cuchillos, y empieza a moldar hasta que quede algo bonito, hasta que sea como una vasija de barro más bonita, ¿verdad? Algo que sea algo presentable, algo aceptable. Pues, ¿qué dijo Dios? ¿Verdad? Dios dijo, mira, mi iglesia, él miró la iglesia en la época de Jeremías, y su iglesia era como un montón de barro bien feo. No estaban obedeciendo la palabra, no estaban siguiendo a Dios, no estaban hablando a Dios, estaban viviendo en pecados. Era como un pedazo de barro bastante mal formado y bastante feo, y Dios lo miró y dijo, pues yo voy a trabajar en ellos. Ellos necesitan una reforma, ellos necesitan pues que uno los moldee, ¿verdad? Y empezó a trabajar en ellos. Ahora, los instrumentos, las herramientas que yo mencioné que usan los alfareros en su fábrica o en su taller, espátulas, cuchillos, el torno, y a veces las manos mismas, ellos usan esto y moldean y trabajan hasta que quede algo más bonito como esta vasija, ¿no es cierto? ¿Cuál es la herramienta que Dios usa para moldear y reformar y arreglar su iglesia? ¿Cuál es la herramienta? No usa cuchillos, no usa... ¿Qué usa? ¿La Biblia? Y eso es precisamente lo que hizo. Mandó a Jeremías y dijo, yo soy el alfarero, ellos son barro en mis manos, pero tú tienes que ir a trabajar, usa mi instrumento, usa mi herramienta, usa la palabra. Y Jeremías empezó a predicarles la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que Dios les dio a ellos? ¿Cuál fue el mensaje? La palabra fue bastante sencillo y bastante claro. Arrepiéntanse de sus pecados y enmienden sus vidas. O sea, cambien de parecer, no sigan pecando. Fue bastante claro. Él les dijo, si ustedes se arrepienten de sus pecados, yo les perdonaré. Yo los fortaleceré, yo los renovaré, los consolaré, y ustedes serán de mi agrado de nuevo. Serán algo bonito en mis ojos de nuevo. Yo los miraré y estaré muy contento, dice Dios. Y ustedes me van a servir de nuevo. Ahora, la gran mayoría de los judíos no le hizo caso a Jeremías para nada, rechazaron la palabra de Dios, pero sí había algunos que se refugiaron en las manos del alfarero, ¿verdad? Corrieron a las manos de Dios y eran barro en las manos de Dios. Y allí encontraron consuelo, allí encontraron fortaleza, perdón, salvación, y eran algo bonito, una vasija bonita en las manos de Dios, otra vez. Ahora vamos a avanzar rápidamente a unos 1500 años ya después de Cristo. Ya estamos hablando de hace 500 años, época del Nuevo Testamento. Una vez más, la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, necesitaba de una reforma. En esa época, los líderes de la iglesia estaban enseñando mal la palabra de Dios. Estaban enseñando eso, y oigan bien, estaban enseñando que para llegar al cielo, para salvarse, para ir a la gloria, uno tenía que hacer buenas obras, y uno también tenía que comprar
indulgencias. Una indulgencia era un papel, un documento que decía: tú has comprado el perdón de 10 pecados que has cometido, o 50 pecados que has cometido. Si pagabas más dinero, 100 pecados. Entonces, para llegar al cielo y ganar en la gloria, ir a la vida eterna, uno tenía que comprar la entrada al cielo con buenas obras o con dinero. Uno puede pagar la entrada al cielo con dinero y con buenas obras, haciendo ciertos actos. Obviamente no, pero es lo que estaba enseñando. También estaban agregando, añadiendo a las enseñanzas de la palabra. Estaban quitando de la Biblia. Estaban diciendo que los padres o sacerdotes no se pueden casar. Esto no es lo que dice la Biblia. Ellos estaban metidos en la política. Había muchas corrupciones. Pastores, otros miembros que vivían en pecados abiertos de inmoralidad sexual, y nadie les decía nada. Muchos de los padres o pastores ni sabían los 10 mandamientos, ni sabían el Padre Nuestro, y eran pastores. La iglesia necesitaba de una reforma, necesitaba de un cambio. Y cuando Dios miró eso, Él dijo: pues voy a mandar a un mensajero para hacerlo. En aquella época usó Jeremías. En esta época, hace 500 años, en Europa, donde estaba el centro de la iglesia, que estaba bien mal formado en ese entonces, que estaba quebrado, por decir, que Dios usó a un sacerdote que se llamaba Martín Lutero. No lo confundan con Martin Luther King Jr. No, ese es otro. ¿Okay? Se llama Martín Lutero, Martin Luther, ¿verdad? Pastor en Europa, y Dios usó a este hombre, ¿verdad?, para reformar la iglesia. Ahora, ¿qué hacía Lutero para reformar la iglesia? ¿Qué hacía Lutero para corregir? ¿Qué predicó? Predicaba la palabra de Dios. Predicaba, enseñaba lo que dice la palabra sin cambiarla, sin torcerla, sin añadir a ella, sin quitar a ella, ¿verdad? Enseñaba que uno gana el cielo, o sea que no puede ganar el cielo, es lo que les enseñaba. Enseñaba que uno entra en la gloria y se salva de sus pecados, no por lo que hace, ni por comprar un documento, sino por fe en Jesús y solo por la fe en Jesucristo. Que uno queda lavado de los pecados, que uno puede ir hacia solo por creer en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Empezó también a predicar que la fe tiene que ser auténtica, que activa, que uno también hace buenas obras, dando gracias a Dios, que no puede decir: yo creo en Jesús y seguir pecando. No, Martín Lutero dijo y predicó lo que dice la palabra, que cuando uno tiene fe en Jesús, cambia de parecer, vive una vida de buenas obras, de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, por la primera vez en sus vidas, muchas personas entendían y escuchaban la palabra de Dios. Por primera vez en sus vidas, muchos de los feligreses en esta época ponían su fe en Cristo y en su sangre, y vivían y morían en la paz de su perdón y en la certeza de la vida eterna. Empezaban a adorar al Señor con ganas. Decían que había campesinos que empezaban a cantar alabanzas cuando trabajaban en el campo. Antes ni sabían la palabra de Dios, ni cantos, ya no estaban ni yendo a la iglesia. Empezaban a cambiar sus vidas, se casaban si estaban viviendo en pecado, ¿verdad? Y hacían otras cosas, dejaban de tomar si andaban en la borrachera, ¿verdad? Empezaban a vivir su fe para Dios, enseñar la Biblia a sus hijos. Dios reformó la iglesia, ¿verdad? Como un alfarero que empieza a trabajar, ¿verdad? Y la iglesia empezó a verse no como un pedazo feo de barro, sino como una vasija bonita y hermosa. Ahora, ¿por qué les cuento estas historias de la iglesia y cómo hace tiempo, hace cientos de años necesitaba de una reforma? Solamente para que ustedes sepan un poco más de la historia, por eso. No, mis hermanos, sí. Esta parte de la palabra de Dios no fue escrita solamente para esos judíos. La verdad es que cada uno de nosotros aquí necesitaba de una reforma espiritual de nuestras almas. ¿Saben la verdad? Nosotros espiritualmente ni éramos barro. Cuando nacimos, nuestras almas eran pedazos de repugnantes y apestosos, de algo más ruin y más feo que el lodo. No éramos nada espiritualmente. No tenemos a Jesús.
Vivíamos en pecado. Odiábamos a Dios y sus mandamientos. Vivíamos completamente perdidos en la incredulidad y en el pecado y estábamos condenados. Adorábamos los ídolos del mundo. Vivíamos solamente para nosotros. Necesitábamos de algo más que un toque. Necesitábamos una reforma completa y un cambio drástico, y es precisamente lo que hicimos. Mire, Dios miró a cada uno de nosotros, un montón feo y apestoso y repugnante nuestras almas. Tuvo piedad, tuvo misericordia y dijo: yo voy a llegar a ellos como un alfarero trabaja en el barro. Yo voy a llegar a ellos, voy a llegar a Edward, voy a llegar a Tonito, voy a llegar a Timoteo, ¿verdad? Voy a llegar a Juan, Alex, voy a trabajar en ellos, ¿verdad? ¿Cómo? Con su palabra, con el bautismo, porque en el bautismo mató lo malo en nosotros, quitando el pecado. Mediante la palabra que hizo, nos hizo renacer, nos perdonó los pecados, nos lavó, nos salvó completamente. Nos hizo algo bonito, como una vasija hermosa. Nos dio dones para servirle, nos dio el deseo y el poder de dar nuestras vidas a Dios, de entregar nuestras vidas en buenas obras al Señor. Y empezamos a vivir para Dios. Empezamos a hacer algo bonito, limpio del pecado, sin arrugas, sin imperfecciones en los ojos de Dios, completamente lavados y perdonados y nuevos, porque Dios nos hizo nuevos, nos hizo sus ovejas, nos hizo sus hijos, nos hizo su barro, nos hizo algo bello en sus ojos. Y ahora Él nos usa para dar gracias, para adorar, para ser luces, para dar testimonio. Nos usa para servirle en su reino, para compartir su palabra con los demás. Nos hizo algo bello. Ahora, somos un trabajo en curso, somos una tarea en elaboración, ¿no es cierto? No somos perfectos todavía. Porque todos, y vamos a ser honestos, todos tenemos ocasiones y tiempos cuando flaqueamos en la fe espiritualmente, cuando caemos en los mismos pecados una y otra vez, cuando nos ponemos flojos en tal vez nuestra asistencia a la iglesia o flojos en nuestro servicio a Dios. Todos pasamos por esos momentos cuando nos parecemos un poco fuera de forma. Vamos a poner que a veces nos ponemos un poco feitos espiritualmente. ¿Y qué hace Dios en este momento? ¿Nos abandona? ¿Tira la toalla con nosotros? Dice: mira, no vale la pena Marcos, Matamoros, ya voy a decir. No, Él no nos abandona. Va tras nosotros con la palabra de Dios, ¿verdad? Y trabaja en nosotros. Mediante la palabra nos moldea, nos reforma. Cada vez, siempre Dios está trabajando en nosotros. Cada vez que venimos a misa escuchando la palabra, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez que tomamos la Santa Cena, Dios el alfarero está trabajando en nosotros su barro. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de los pecados y volvamos al Señor. Trabaja en nosotros mediante su herramienta, la palabra de Dios, para consolarnos con la paz de nuestro perdón. Trabaja en nosotros mediante su palabra. ¿Para qué? Para moldearnos, para reformarnos, para fortalecernos con la certeza de la vida eterna. Trabaja en nosotros mediante su palabra para moldearnos y reformarnos, para que alumbremos más brillantemente con sus luces, dando más testimonio de Él. Para que le sirvamos con más ganas, para que amemos al prójimo con más fervor, para que prediquemos y enseñemos su palabra con más energía, para que obedezcamos su palabra con más ganas, con más fuerza. Hermanos, somos barro en las manos de Dios. Cada día que pasa, cada día que estamos en la palabra, creyendo en Él, aferrado a la Biblia, ¿verdad? Dios nos está haciendo algo más hermoso y más bello. Mira, es muy fácil mirar la sociedad, mirar el gobierno, la policía, las leyes, las escuelas, y decir: bien, ellos necesitan una reforma. Ellos están muy mal, ellos tienen que cambiar. Es muy fácil mirar a otros. Si este hombre, este vato, él necesita una reforma. Está muy loco. Él necesita un cambio.
Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene que mirar en el espejo y reconocer sus propios pecados e imperfecciones, porque todos nosotros necesitamos una reforma, ¿verdad? Qué bueno, y gracias a Dios que Él ya nos reformó completamente, ya nos salvó del pecado, ya nos hizo nuevos, ya nos perdonó, nos limpió. Entonces, que siempre, que vayamos continuamente a la palabra de Dios, para que nuestro alfarero siga trabajando en nuestras almas y siga moldeándonos y fortaleciéndonos y consolándonos y para que nos siga reformando y moldeando, para que vivamos más y más en Jesús, para que vivamos más y más para Jesús, hasta que vivamos con Jesús perfectamente en gloria eterna. Amén.